Fue en una tarde fría de diciembre, envuelta en una ligera neblina y con olor a tierra mojada, cuando Clara y Tomás pisaron nuevamente el viejo suelo de madera de la cabaña de su abuelo, don Julián. La construcción, aislada en las montañas de Valle Escondido, parecía suspendida en el tiempo como si aguardara el regreso de alguien que nunca volvió. Don Julián era una figura inolvidable, ex herrero del pueblo, de manos firmes y mirada profunda, pero de corazón tierno. Y aunque siempre fue cariñoso con sus nietos, había una parte de su vida que mantenía envuelta en silencio, una parte que tenía que ver con Rex, su fiel rottweiler de pecho ancho y ojos dulces, que estuvo a su lado por casi 15 años. Decían que Rex había salvado a Julián durante una avalancha, pero nadie sabía exactamente cómo. Tras el fallecimiento del abuelo, Clara y Tomás heredaron la pequeña cabaña, ahora cubierta de musgo, hojas secas y el suave aroma de madera envejecida. No habían regresado desde niños, cuando pasaban los veranos corriendo por el bosque y compartiendo migas de pan con Rex, que para entonces ya caminaba más lento, pero nunca dejaba de vigilar. Dentro de la cabaña, el tiempo parecía haberse detenido. Los muebles seguían en el mismo lugar, los retratos en las paredes aún sonreían, y una manta azul a que Julián usaba en las tardes frías estaba cuidadosamente doblada sobre el sofá. Pero el verdadero secreto fue revelado en el dormitorio, escondido detrás de un panel de madera mal encajado, una pequeña caja de pino, sellada con una cinta de cuero desgastada. Cuando Tomás abrió la caja, encontró algo que ni él ni Clara esperaban, decenas de cartas, todas escritas a mano, con una caligrafía temblorosa pero firme. Eran cartas dirigidas a Rex, algunas firmadas, otras no. Relatos de días difíciles, recuerdos de juventud, despedidas que nunca se dijeron en voz alta. Clara apretó la caja contra el pecho, sintiendo que las palabras casi saltaban del papel. Tomás se sentó a su lado, en silencio. Afuera, el viento susurraba entre los árboles como si el propio Julián supiera que, por fin, sus nietos estaban listos para conocer la historia que había guardado con tanto esmero. El abuelo no le escribía a Rex, hablaba con él, dijo Clara con la voz entrecortada. A partir de aquella tarde, los hermanos se sumergirían en una narrativa marcada por la lealtad, el silencio y el amor incondicional, descubriendo, carta por carta, los verdaderos secretos de la cabaña del abuelo. Las cartas revelaban más que recuerdos, eran fragmentos de una vida marcada por pérdidas, decisiones difíciles y una amistad que trascendía las palabras. Clara y Tomás leían en silencio, cada uno absorbiendo una capa distinta del alma de don Julián. La primera carta que realmente los conmovió estaba fechada en 1979. En ella, don Julián escribía: «Hoy fue un día extraño, Rex. El mundo me pareció demasiado grande y yo, demasiado pequeño para enfrentarlo. Pero entonces te acostaste a mis pies, y recordé que aún te tengo a ti. Y contigo aquí, puedo volver a respirar». En esa época, Julián acababa de perder a su esposa, Mariana, en un accidente de auto en una carretera cercana al pueblo. Quedó devastado, sumido en una soledad que ni siquiera la fragua lograba calentar. Fue entonces cuando adoptó a Rex, a un cachorro, hallado vagando al borde del camino, sucio, asustado, con una de sus patas heridas. Rex no era un perro común. A pesar de su raza imponente y musculosa, tenía una dulzura inusual en la mirada. Clara recordó cómo, incluso ya anciano, Rex se acercaba con delicadeza a los niños, apoyando el hocico en sus manos como quien pide permiso para amar. A medida que los hermanos se sumergían en las cartas, comprendieron que Rex había sido mucho más que compañía. En una de ellas, escrita durante uno de los inviernos más crueles de la década del 80, Julián describía cómo Rex lo salvó de un deslizamiento de tierra. «Ladraste como nunca antes habías ladrado. Algo en tus ojos me hizo retroceder del barranco, y, segundos después, todo se vino abajo. Aquella noche comprendí que no eras tú quien me necesitaba. Era al revés». Las cartas continuaban, describiendo una rutina sencilla, pero cargada de emoción. Los paseos por el bosque, las tardes en la herrería donde Rex se echaba junto al yunque, y los inviernos rigurosos en los que compartían la chimenea y el silencio. En cada una, Julián le hablaba a Rex como quien habla con un alma gemela. Pero la carta que más conmovió a Clara fue una ya envejecida, con los bordes húmedos, donde Julián hablaba de su enfermedad. Era un cáncer de pulmón, descubierto demasiado tarde. No se lo contó a nadie, ni siquiera a sus hijos. Pero a Rex, se lo confesó todo. «No tengo miedo de morir, Rex. Solo temo irme sin despedirme de ti. Tal vez por eso empecé a escribir. Porque cuando mi voz se calle, tú aún podrás escucharme a través de estas palabras». Fue entonces cuando Clara y Tomás comprendieron, aquellas cartas no eran solo desahogos, eran un testamento de amor. Julián sabía que su historia con Rex no cabía en palabras habladas, pero quizás pudiera sobrevivir en las líneas escritas con el alma. Tomás, que siempre había sido el más escéptico de los dos, ahora lloraba en silencio. Tomó una de las cartas y la llevó a sus labios, como si quisiera tocar el tiempo. Clara acariciaba la cabeza de una pequeña estatua de madera tallada a imagen de Rex, colocada en la repisa del abuelo como si fuera un santo protector. Pero no todas las cartas eran suaves.
También había dolor en la despedida final. Julián describía el día en que Rex, ya anciano, apenas podía caminar. Lo llevó al bosque no para un paseo, sino para que su viejo amigo pudiera mirar por última vez los árboles que tanto amaba. Falleció allí, echado a los pies de Julián, bajo el cielo gris, rodeado de pinos y silencio. Te fuiste con los ojos abiertos. Y en tus ojos, vi paz. Vi que sabías. Y que, de algún modo, me perdonabas por seguir adelante. Clara apretó el cuaderno contra el pecho. Tomás miró por la ventana y contempló el bosque, ahora cubierto de hojas secas. Era como si Rex aún estuviera allí vigilando la cabaña, guardando los secretos que el abuelo había dejado para que ellos los descubrieran con el corazón. Fue en la penúltima caja, escondida bajo tablones sueltos detrás de la cocina a leña, donde Clara y Tomás encontraron algo que lo cambiaría todo. No eran cartas, ni recuerdos sueltos, era un sobresellado con cera roja, marcado con las iniciales J y R. Dentro, una sola carta, y una grabación en casete. Tomás, con las manos temblorosas, insertó la cinta en un viejo grabador que el abuelo conservaba en la estantería. El sonido estaba desgastado, con interferencias, pero pronto surgió la voz grave y cansada de don Julián, ya debilitada por los años y la enfermedad. Si están escuchando esto, es porque finalmente encontraron lo que escondí. La verdad, mis nietos, es que Rex no solo fue mi amigo. Él salvó a esta familia literalmente. Clara y Tomás se miraron en silencio. En la primavera de 1983, hubo un incendio aquí en las colinas. Empezó con una quema mal controlada a 3 kilómetros de la cabaña. El viento llevó las llamas hasta el bosque que rodea este lugar. Yo estaba en la herrería, no vi el fuego acercarse. Solo me di cuenta cuando Rex empezó a ladrar desesperadamente. En la voz de Julián había dolor, pero también admiración. Me jaló, literalmente me arrastró del pantalón. Yo intenté resistirme, no entendía el peligro. Pero él no se rindió. Fue entonces cuando vi las llamas aparecer detrás de la cabaña. Corrimos juntos hacia el río. Pero entonces, algo aún más increíble sucedió. La cinta emitió un fuerte zumbido, y luego, la revelación. Rex regresó. Volvió a entrar en la cabaña. Grité, lo llamé, lloré. Y minutos después salió, con mi caja de herramientas entre los dientes. Puede parecer una tontería, pero allí estaban los registros de la propiedad, el álbum de bodas con su abuela, y las escrituras de la tierra que resguardaban el futuro de ustedes. Clara se llevó la mano a la boca. Tomás apretó el brazo de su hermana, conmovido. Se quemó las patas. Pasó semanas sin poder caminar bien. Pero nunca se quejó. Me miraba con esos ojos, como diciendo, cumplí con mi deber. Y cumplió. Si hoy tienen un lugar donde vivir, si esta cabaña aún existe, es por Rex. La cinta terminó en silencio. Pero las palabras seguían vivas, resonando como un susurro en el alma. Dentro del sobresellado, además de la grabación, había una fotografía envejecida, don Julián, joven, cubierto de hollín, arrodillado junto a Rex, con las patas vendadas y la mirada firme. Al fondo, la cabaña intacta, pero rodeada de árboles calcinados. Tomás llevó la foto al pecho. Clara no contuvo el llanto. Aquello no era solo una historia sobre un abuelo y su perro. Era una revelación de coraje, de amor, de sacrificio silencioso. Allí, en ese instante, ambos comprendieron, Rex era más que el perro del abuelo. Era el guardián de la familia. El héroe invisible que jamás pidió nada a cambio. Y, por unos segundos, mientras el viento movía las hojas afuera, Clara juró escuchar un ladrido a lo lejos. Como si Rex aún estuviera allí, vigilando. A la mañana siguiente, Clara y Tomás se despertaron temprano. La cabaña parecía distinta. Como si las paredes hubieran absorbido lo que vivieron la noche anterior. Como si cada pedazo de madera ahora respirara recuerdos. Caminaron juntos hasta el fondo de la cabaña, donde el abuelo solía plantar sus huertas. Junto a un viejo cerezo, encontraron una pequeña cruz de madera. No tenía nombre, solo un collar colgado de un clavo oxidado. Clara se arrodilló y leyó la inscripción hecha a mano. Mi mejor amigo. Mi verdadero hermano. Era la tumba de Rex. Allí, en silencio, ambos comprendieron el legado que habían heredado. No era solo una cabaña en el bosque. Era una historia de valentía, amor incondicional y sacrificio. Era un hogar construido no solo con madera, sino con lealtad. Tomás, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró. Ese perro, salvó todo esto. Nos salvó a nosotros. Clara asintió, acariciando la tierra con cuidado. Y todo lo que pidió fue estar al lado de nuestro abuelo. Hasta el final. Antes de marcharse, Clara plantó flores silvestres sobre la tumba. Tomás colgó la foto antigua en el interior de la cabaña, enmarcada con sencillez. Ahora, don Julián y Rex estaban de regreso en casa, no solo en los recuerdos, sino en cada aliento de aquel lugar. En la última noche, sentados en el porche, los hermanos prometieron mantener viva la cabaña. Recibirían a sus hijos, contarían la historia. Harían que nadie olvidara jamás al perro que salvó a toda una familia, y eligió el silencio como testigo de su valentía. Al final,
Clara escribió una nueva carta y la guardó junto a las demás. Querido Rex, tal vez nunca entendiste las palabras humanas, pero entendiste lo más importante. Amor, lealtad y entrega. Gracias por proteger el corazón de nuestro abuelo y el nuestro también. Si tú también viviste una historia emocionante con un perro fiel, compártela con nosotros en los comentarios. Quién sabe, quizá tu historia sea la próxima que contemos.